tenemos un Salvador vivo. Jesús no se halla en el sepulcro. Él resucitó y subió al cielo como sustituto y garante de cada alma creyente. Queridos amigos y hermanos, nos encontramos para estudiar el último capítulo del Evangelio de Marcos. Es un capítulo que llega al clímax de la historia del Señor Jesucristo. En este capítulo nos habla de la resurrección. Ya Jesús había sido crucificado el viernes en la tarde, cuando se ponía el sol, pues ahí era el comienzo del sábado. Ese sábado los discípulos estaban escondidos, tristes, llorando. Y cuando se puso el sol, que ahora terminaba el día sábado, entonces un grupo de mujeres que siempre estuvieron pendientes del Señor Jesús, como era María Magdalena, como la otra María, como Salomé, aprovecharon esa noche del primer día de la semana, recordando que el tiempo en la historia bíblica se cuenta desde puesta de sol a puesta de sol. Bueno, cuando el sol se ocultó, ahora terminaba el sábado, empezaba el primer día de la semana, entonces ellas fueron y compraron especies para poder bañar el cuerpo de Jesús. Eso es algo similar como si hoy nosotros fuésemos a llevar flores a quienes han fallecido. Así que bueno, esa noche ellas compraron eso y muy de mañana ellas decidieron ir al sepulcro. Y en el relato de Marcos se dice que estas mujeres fueron y estaban preocupadas porque cómo moverían la piedra que era la puerta de la sepultura. ¿Y cuál sería su sorpresa? Que cuando llegaron encontraron la puerta rodada. La piedra no estaba en su lugar, había sido corrida. Pero cuenta el relato bíblico que estando ellas allí frente a la tumba vacía, dice en el verso 6, que se les apareció un ángel. Y este le dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Y él dijo unas palabras que cambiaron el rumbo de todo, porque él dice: ha resucitado, no está aquí. El que Jesús hubiese resucitado, querido amigo y hermano, es la seguridad de que todo lo que Jesús ganó en la cruz, todo lo que el Señor Jesús pagó en la cruz, ahora se hace efectiva con su resurrección. Porque hay quien puede reclamar todos esos derechos. Jesucristo, el Hijo de Dios, que había muerto por la humanidad, ahora estaba resucitado y estaba pronto a ascender de donde había descendido, del trono del universo, para sentarse al lado del Padre y llevar adelante la predicación del Evangelio para la salvación de la humanidad, para todos aquellos que quisieran escuchar. Así que estas palabras son maravillosas. Ha resucitado, no está aquí. El tiempo, la rueda del tiempo lo consume todo. Los imperios grandes, o de eso solo quedan hoy las ruinas. Están las ruinas de Babilonia, de los asirios, de los egipcios, de los griegos, de los romanos. Solo quedan ruinas. Pero el reino de Dios sigue adelante, porque su gran héroe, el Señor Jesucristo, está vivo y pronto a venir. Eso es algo maravilloso. Bueno, lo cierto es que antes de que estas mujeres llegaran, en el verso 9 en adelante, se cuenta una historia que María Magdalena había llegado mucho antes, más temprano que estas otras mujeres. Y dice que cuando ella llegó allí,
entonces, ese mismo, dice ahí en el verso 9, mire cómo dice, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, los cuales estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. Qué sorprendente. Una mujer que no valía nada, que Jesús le había levantado su autoestima, su dignidad, le había perdonado, le había redimido. Y ella había hecho su entrega total al Señor a través de haber derramado en Jesús aquel perfume tan costoso. A ella Jesús se le presenta. Fue la primera persona que vio a Jesús. Pero los discípulos, al escuchar el testimonio de esta mujer, de María Magdalena, no le creyeron. Ellos estaban tristes y llorando. ¿Por qué no le creyeron? Bueno, en los versos siguientes, el verso 12 y 13, Marcos dice que Jesús se le apareció a otros 2. Y Lucas, capítulo 24, nos hace comprender que estos 2 son aquellos que iban camino a Emaús. Ellos iban tristes. Y en ese capítulo 24 yo le invito a que lo lea con mucha calma, al igual que Marcos 16. Dice que ellos yendo camino a Emaús se encuentran con un forastero. Dice, ¿por qué estáis tristes? Y ellos dicen, que no sabe usted que ha muerto Jesús. Nosotros creíamos que Él era el que iba a redimir a Israel, y ya de eso hace 3 días. Estaban llorando, estaban tristes, y la razón era una. Tenían un concepto distinto del Mesías. Y pensábamos que este era el que iba a redimir a Israel. Y esa palabra redimir en griego es lutrón. Lutrón significa alguien que quita un yugo de opresión. Pues los discípulos, los que estaban con Jesús, tenían un concepto equivocado del reino de Dios. Ellos estaban convencidos que Jesús vendría a eliminar el yugo de los romanos y haría que los judíos reinaran en su tierra. Y el Mesías entonces se sentara en el trono. ¿Por qué pensaron esto? Porque tenían un concepto equivocado del Mesías. Porque habían aceptado las tradiciones de su religión y habían apartado las enseñanzas de la palabra, en este caso del Antiguo Testamento, que era lo que existía en ese entonces. Qué triste es cuando nosotros reemplazamos las doctrinas sanas de la palabra de Dios por tradiciones, porque a las conclusiones que llegamos son equivocadas y también nuestra experiencia será equivocada. Ellos estaban tristes, estaban llorando, y por eso no le creyeron a María. Tampoco le creyeron a estos 2 hombres, que eran los de camino a Emaús. Dice el verso 13, la última parte, dice, y ni aun a ellos les creyeron, aunque fueron allí donde los discípulos. Pero el verso 14 es muy revelador. Leámoslo con calma, porque dice, finalmente, hablando de Jesús, apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa. Parece un verso sin importancia, pero dice sentados a la mesa. ¿Qué implica esto? Jesús para ellos había muerto. No estaban ahora, estaban en su condición de tristeza, de lloro, pero la razón del Señor es porque tenía un concepto falso del Mesías. Eso nos puede ocurrir a nosotros.
tener un concepto falso del plan de la salvación porque no decidimos conocer de forma personal la palabra de Dios. Hoy, al fin del tiempo, hay muchos conceptos extraños en el mundo cristiano. Hay quienes dicen, no, que la marca de la bestia es un sello que se va a poner aquí con láser. Otros dicen, no, que la marca de la bestia es un chip. Y otros dicen, no, que habrá un tercer templo en Jerusalén y después de eso comenzará 1000 años de paz. Estas ideas que muchos cristianos aceptan no son acordes con la palabra de Dios. Eso nos pasa hoy y eso le pasó a los discípulos. Pero dice aquí que estaban sentados a la mesa. Cuando debían estar convencidos de que Jesús había resucitado, hermanos, ellos estaban sentados a la mesa. O sea, sus expectativas eran que Jesús, ellos creían que Él era el que iba a redimir a Israel, pero no, Él ya no era, decían ellos. Estaban sentados a la mesa en vez de estar gozosos, en vez de estar en oración y agradecidos porque el Señor había resucitado. Ellos no aceptaron esto. Estaban viviendo ahora de nuevo para lo material. Eso pudiera ocurrir con nosotros, hermanos, que aunque creemos en el Señor, nos sentamos a la mesa sin tener presente lo que la palabra nos amonesta. Y dice ahí la Escritura en ese verso 14, dice, hablando de Jesús, dice, la parte media, dice, y les reprochó su incredulidad y su dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Pero no habían creído sencillamente porque tenían un concepto errado, un concepto contrario a la Escritura. O sea, tenía una teología distinta a la de la palabra de Dios. Qué interesante, ¿verdad? O sea, se justifica que los fariseos, los sacerdotes, los saduceos estuvieran en contra de Jesús y no aceptaran. Pero estos eran los discípulos que habían estado 3 años y medio con Jesús. Pero sus mentes seguían siendo mentes materiales. Vivían para lo material. Estaban sentados a la mesa. Querido hermano, tendríamos que preguntarnos si nosotros también estamos sentados a la mesa, sin importar que Jesús viene pronto y que Él nos ha pedido que le digamos al mundo que Él viene pronto, que Él ha resucitado para hacer efectivo lo que Él ganó en la cruz. ¿Sabe? Después Jesús les da una orden a esos discípulos en el verso 15 y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, por todo el mundo y predicarlo a toda criatura. Bueno, pues eso tiene que ser también una verdad para nosotros, hermanos. ¿Y cómo empezamos a hacer esto? Primero tener un encuentro con el Señor a través de su palabra. No podemos tener un encuentro independiente a la palabra de Dios. O sea, tenemos que encontrar a Dios en su palabra, porque la palabra de Dios es una brújula que nos indica exactamente el camino, que nos indica lo que necesitamos creer para guardarnos del engaño que existe sobre la tierra. Ahí, encontrarnos con Jesús a través de su palabra para que nuestra mente tenga las directrices que quiere la palabra de Dios. Y entonces así decidir ser parte de predicar el Evangelio. ¿Y cómo empezamos? Bueno, con una relación personal con Dios, con Jesucristo a través de su palabra. Segundo, en nuestra fidelidad en la entrega a la tesorería de la iglesia, de los diezmos y las ofrendas. Si tú estás orando al Señor que Él venga, pero tú no estás haciendo tu parte en tu fidelidad, en la devolución de los diezmos, en la entrega voluntaria de las ofrendas, tu oración no es escuchada, porque estás tomando una actitud incongruente. O sea, tú estás sentado a la mesa, estás pensando solo en lo material. La iglesia
el Señor le promete el éxito porque es responsabilidad del Señor. Yo debo hacerme parte. El éxito vendrá, pero ese éxito es de Dios, no es de nosotros. Y hay muchas áreas en que nosotros podemos predicar el Evangelio. La ministerial, la educación, la salud, la industria de alimentos, las publicaciones, las comunicaciones y la asistencia social. ¿Estás en alguna de esas áreas? ¿Estás estudiando para alguna de esas áreas? ¿Para unirte a la misión? ¿Estás colocando a tus hijos donde se fabrica la sangre de la misión? Es decir, en las instituciones educativas adventistas, a fin de que los hijos se preparen para servir al Señor en la misión. Son muchas áreas. O sea, no solo se necesitan pastores, se necesita de todo. Para el área de la educación se necesitan docentes en todas las áreas. Para la salud se necesitan profesionales en todas las áreas de la salud. Para las publicaciones. ¿Te das cuenta? Tenemos mucho por hacer. Y el Señor nos invita a eso, a predicar lo que Jesús ganó en la cruz, entendiendo que el éxito está garantizado porque Jesús ha resucitado y está sentado a la diestra del Padre. Mira lo que dice el verso 19. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Esa es nuestra seguridad. Jesús está en el trono del universo, donde se gobierna, donde el Señor gobierna su iglesia, donde el Señor gobierna su reino espiritual. Recuerda que el reino de Dios es un reino espiritual. Tú y yo podemos y debemos tener el privilegio de formar de ese reino, siendo instrumentos para la predicación del Evangelio. Guárdate de que se diga de ti que estabas sentado a la mesa, es decir, concentrado en lo material, sin tener presente la orden de Jesús, ir y predicar el Evangelio. Dice el verso 20, y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándolos al Señor y confirmando la palabra con las señales que que les acompañaban. Hermano y amigo, gocémonos en que Jesús ha resucitado, que está a la diestra de Dios, dirigiendo el universo, pero también dirigiendo la predicación del Evangelio en este mundo. Tú y yo tenemos el privilegio de formar parte de eso, con tu granito de arena, con tu fidelidad en las áreas en que estés, en la profesión en que estés. Testifica de que Jesús ha resucitado y que viene pronto para salvar a todos aquellos que le aceptan. Guárdate de que se diga de ti que estabas sentado a la mesa. Te invito para que oremos. Querido Señor que estás en el cielo, gracias por dejarnos tu palabra. Aquí estamos para pedir perdón si hemos estado sentados a la mesa. Hoy te queremos de nuevo dar nuestros corazones. Ayúdanos a serte fieles, a dedicar los dones, los talentos que nos has dado para edificar tu reino eterno, Señor, entendiendo que tú nos acompañarás desde el trono celestial y que entonces cuando terminemos de predicar, tú vendrás por segunda vez. Lo pedimos en tus méritos, querido Señor Jesús. Amén. Si Dios lo permite, nos veremos la próxima semana, donde comenzaremos a estudiar el Evangelio de Juan, el Evangelio del corazón.